Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches. Gracias por honrarnos con su sintonía. Estamos viernes 5 de agosto del 2025. Ingeniero Carlos Bustamante, buenas noches. Micrófono, ingeniero. Buenas noches, Julio. Un saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior, que día a día nos siguen, también aquí en el país. Adelante. Sí, ya vamos adelante, ingeniero, usted lo ha dicho. Y tenemos declaraciones del presidente Daniel Noboa respecto a la consulta popular que anunció a través de un medio de comunicación de Estados Unidos, Univisión, de que esta se dará el 30 de noviembre, es decir, que adelanta la consulta, sí. Vamos a escuchar al presidente Daniel Noboa. La base de Manta nuevamente aquí a Ecuador. Primero tenemos un referéndum el 30 de noviembre. Esperamos, y los números dicen pues que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales. Entonces Manta, así como otros puntos estratégicos, pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad pues, criminal en la zona. Bueno, escuchamos al presidente Daniel Noboa en declaraciones a Univisión, anuncia de que va a adelantar la consulta popular, será el 30 de noviembre. ¿Qué le parece, ingeniero, ese adelanto a la consulta popular? Yo mantengo mi línea en que todo lo que se hace es calculado, todo lo que se hace ya no hay que darle mucho tiempo a la Corte para que resuelva y quiere irse con la incógnita y la incertidumbre para que el pueblo, pues, de una manera muy subjetiva, bueno, pueda decir que no lo dejan gobernar y que las leyes están y que la Corte es la culpable y decirle que la oposición es la que no lo deja actuar, ¿no? Me imagino yo que esa debe ser la parte final de aquello, porque no amerita otra, porque al comienzo dijo que le iba a decir a partir de, creo, 17 de diciembre, algo así. Pero hay que tomar también en consideración de que él está bajando de popularidad también. Las últimas encuestas ya lo dan bastante abajo, ¿no? Y eso, pues, si entre más tiempo pase, imagínate cómo irá la popularidad del presidente, porque las cosas están candentes, te digo. Yo creo, ingeniero, sí, es verdad, aquí ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es el sentir y el pensar de la ciudadanía frente a los problemas que tenemos y que no hay soluciones, sí? Pero yo creo que el presidente adelanta la consulta, tal vez por la visita de Marco Rubio. Para mí que ellos piensan de que esta visita lo está dejando bien posicionado políticamente. Al menos yo creo aquello, ingeniero. Y es oportuno a decir rápido, antes de que esto se enfríe. Entonces miren lo que yo estoy diciendo, pero también el pueblo no es tonto, ingeniero. El pueblo quiere ya resultados. El día de hoy me decían, oiga, es que el pueblo es tan intuitivo y está en todas. Me decían, mira Flecha,
Estados Unidos tiene todo para poder apoyar y ayudar a Ecuador. Tiene todo, 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 todo. Y ponían como ejemplo lo que está ocurriendo en el Caribe. Entonces, acá también se necesita a sí mismo para poder contrarrestar la inseguridad. Y me decían al mismo tiempo, ahora lo que pasa también, me dicen Flecha, que a la gente le ha caído un balde de agua helada. Es de ver ya 21 meses de gobierno, y de esos 21 meses de gobierno, 3 meses se ha pasado viajando. 3 meses viajando y no vemos resultados. Pero mire el pueblo cómo piensa inmediatamente, ¿no? Cosas que a uno lo hacen inmediatamente también reflexionar y pensar, pues no. Yo no había caído en cuenta en aquello, ingeniero. Sabía de los 21 meses de gobierno, que también lo hemos dicho aquí, pero que le llevan en cuenta de los 21 meses, 3 meses, así dicen, 3 meses de viaje. Ya, pues en 3 meses de viaje no vemos resultados, Flecha. Por más que venga Marco Rubio, todo. La cosa es seria, me dijeron. Así de fácil y así de simple, ingeniero. O sea, mire, aquí hay 2 lecturas. La que usted da, el bajón del presidente, de quererle después echar la culpa a la Corte Constitucional, de ser la culpable de la derrota en caso de que se dé esos resultados negativos en las urnas. Y la otra lectura del pueblo, que también, sí, siquiera ya debe hacerlo, pero ya. Ahí es que me dijeron, son 21 meses de gobierno, me dicen Flecha, pues tú sabes. Y la verdad es que yo no había quedado en cuenta, me dice, y 3 meses de viaje. Y en 3 meses no vemos resultados. Tantos viajes y nada de resultados. Ahí es que me dijeron, lo que tú dices, mucho ruido y pocas nueces hasta el momento. Así las cosas están, ingeniero. Pero sigamos escuchando. Hay 2 lecturas, ¿sí? Ahí está la que usted tiene y la que acá también tenemos nosotros. Usted consulta, conversa con el pueblo y nosotros también. Ese es el sentir y el pensar del pueblo. Y la otra, o sea, yo no creo en ningún momento de que la gira del señor secretario de los Estados Unidos le permita al país gozar de algo de beneficio. Porque si bien es cierto, hay que tomar en consideración las premisas y los antecedentes. O sea, mira que cuando yo converso, y he conversado con harta gente, conversado con la gente, cuando uno conversa con la gente está caliente, la gente está adolescente con la cuestión de que lo que están haciendo en el Caribe, con Venezuela, ¿no? Y parece que eso va a traer cola, ¿no? Porque la gente dice, bueno, este ya también le cree ya Trump, porque quiere manejar la situación ya a otro nivel, dice. Imagínate que ya las cosas que se están dando ya él las conoce y sin embargo sigue lo mismo y los problemas del país, nada que ver. Entonces lo que ha llegado el señor no nos permite, o sea, o en la rueda de prensa que se dio, pues, y que le hemos visto todos, el secretario de Estado, como gran hazaña, pues 20 millones y algo para la... Bueno, nosotros que redondeamos los 20 millones, ingeniero, la realidad y la verdad son 19 nomás, sino que nosotros dijimos, bueno, redondeamos los 20. 36. Sí, entonces, sí. entonces la gente está, y la gente me decía que con esto el gobierno baja y baja y baja, y las encuestas comienzan a hablar de eso. Entonces yo no le veo ningún beneficio, porque los beneficios hubieran sido a otro nivel, ¿no? A otro nivel, Claro. Por ejemplo, que había dicho, bueno, voy a plantear, por lo menos que diga, voy a plantearle al presidente Trump que baje el 5% de los aranceles. Lo que decíamos nosotros, ingeniero, claro, así es. Es un buen impacto.
¿Por qué? Porque eso permite, pues, dice, movilizar la economía, el circulante es importante. Y aunque digan que no, Julio, la situación se ventila a ese nivel. Y el resto dice, ¿qué dijo el señor? No ha dicho nada, nada de nada. Entonces, y yo también ayer decía lo mismo, ¿no? O sea, embroncada, porque por lo menos de haber actuado de otra manera, ¿no? Y para el recibimiento, tanto elogio, tanta cuestión, bueno, por lo menos que se hubiera merecido con algún aporte importante. Es decir, bueno, el gobierno va a traer una inversión a donde se van a abrir 3.000 plazas de trabajo, por lo menos, algo, esa cosa que no vimos desde ningún punto de vista. Vamos a traer un aporte de biotecnología en tal sentido, por lo menos algo que diga, aquí está y la dejamos aquí, ¿no? Con tales empresas. Pero no, nada de eso, nada de eso. Y eso sí, te digo, nosotros aquí ya en algo comentamos el asunto y no nos equivocamos, no vemos nada, trata la gente de desviar, dime y que te diré, sigue el problema con la Corte Constitucional, ¿no? La ley de transparencia, pues, ¿no? Sigue con sus demandas de inconstitucional. Bueno, en definitiva, pues, eso se va a enfrascar este mes y el otro, va a estar enfrascado en todo eso. Va a estar escandente, lo mismo de siempre, mientras que la gente, pues, sigue en el problema de la inseguridad en el país, el problema de la salud, la vivienda. Así es, ingeniero. Eso es lo que me decían. Por eso le estoy diciendo, mire cómo se da cuenta las personas. Me dicen 21 meses de gobierno y de los 21 meses de gobierno es el presidente que más ha viajado en toda la historia del país. 3 meses de viaje. 3 meses, me dicen Flecha. Y en 3 meses no vemos resultados. Bueno, así piensa, es el sentir del pueblo ecuatoriano. Nosotros lo que hacemos simplemente es conversar con ellos y transmitir sus inquietudes, sus preocupaciones, sus necesidades que tienen. Quieren resultados, así nos dicen. Bueno, y sigamos escuchando al presidente Noboa. Ahora respecto, en el mismo programa, ¿no?, de Univisión de Estados Unidos, en este canal de Estados Unidos, Univisión, donde dice de que él está, ¿sí?, en condiciones de conversar con la presidenta de México, pero sin ningún condicionamiento. Es lo que ha dicho el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Pero veamos y escuchemos lo que dice. Déjenme preguntarle sobre México, el incidente diplomático en la captura de Jorge Glass. ¿Hay alguna intención de mejorar relaciones con México y la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, claro. Con mucho gusto podemos conversar, tener una reunión. Yo no tengo ningún problema con eso, pero no puede ser condicionado a algo que ni siquiera está en mi poder hacerlo, sino que en la función judicial, que es sacarlo a Jorge Glass de la cárcel que está cumpliendo una condena y enviárselo a México. ¿Habría algún tipo de reunión? ¿Le gustaría reunirse con la presidenta Sheinbaum? Sí, por supuesto. El Ecuador y México siempre han tenido una buena relación. Tengo grandes amigos mexicanos, compañeros míos en la universidad, y me da mucha pena de que no podamos tener una mejor relación. Escuchábamos al presidente Daniel Noboa referirse a la situación en que está diplomáticamente el gobierno de México y Estados Unidos. Ingeniero, ¿qué le parece lo expresado por el presidente Daniel Noboa? Bueno, pues yo pienso que eso está bien, o sea, si hay que armar relaciones con lo que ocurrió, hay que hacerlo, bueno. Y yo creo que México no tiene la intención de abrir ningún diálogo, ¿no?
Porque Yo usted creo debe lo mismo, ingeniero, yo pienso lo mismo. No es que estamos, porque ¿no? Sino que conociendo cómo son estas personas de tendencia de revolucionaria que se declaran o de izquierda, ingeniero, nos hace pensar, creo, lo mismo, coincidimos. Yo también coincido con lo que usted dice. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, continúe. no, no sé, o sea, y lo otro sería interferir en la justicia, porque ¿cómo el presidente puede decir que lo saquen a Glass y lo manden a México? O sea, no lo puede decir, o sea, lo que ocurrió en la captura, y de ahí lo entregó a la justicia y allá se encargarán ellos, ¿no? Que es lo más lógico, efectivamente, pues sí. Y México lo que pide y condiciona es eso, ¿no? Porque lo han dicho públicamente, de que piden que lo liberen a Glass y lo entreguen a México, ¿no? México le ha dado la China política. Entonces, ese caso yo creo que va a estar para rato, ¿no? Sí, así es, ingeniero. Eso es para rato. Usted tiene razón, sí. No hay para qué equivocarse, pensar lo contrario. Y escuchemos también al presidente de la Asamblea, Niel Oussel. Se refiere a las preguntas aprobadas y rechazadas por los jueces de la Corte Constitucional. Escuchemos, veamos qué nos dice. Creo que es lamentable, creo que esa pregunta justamente tenía un gran apoyo de los ciudadanos, más del 70% de los ciudadanos, de los ecuatorianos apoyaban esa pregunta. Los ecuatorianos piden mano dura contra la inseguridad, mano dura contra los delincuentes, mano dura contra los violadores. Desde la Asamblea estamos respondiendo a esas necesidades y el Ejecutivo está respondiendo también a cumplir con los ecuatorianos. Lastimosamente, pareciera que la Corte está no tiene la sensibilidad del caso y no está entendiendo la coyuntura que vive el país en este momento, la coyuntura social, la coyuntura económica, la coyuntura de inseguridad por la que está pasando el Ecuador y que los ecuatorianos exigen mano dura y eso es lo que tenemos que dar. Bueno, veíamos y escuchamos al presidente de la Asamblea, Niel Oussel. Ahora escuchemos al asambleísta de ADN, ¿sí? Lucía Pozo, quien se refiere también a este mismo tema. Ella dice que le llama la atención ver cómo la Corte Constitucional rechaza la pregunta donde dice de que no puedan ir a juicio político los jueces de la Corte Constitucional. Bueno, escuchemos sus palabras, veamos lo que dice y escuchemos. De paz, pero también nos preocupa la postura de la Corte Constitucional al haber negado la pregunta que prevé que la Corte Constitucional sea sujeta a un control, también pueda rendir cuentas a la ciudadanía, pueda rendir cuentas a su pueblo, porque ninguna estructura, ningún aparataje, ninguna función del Estado puede estar alejada de rendir cuentas a su pueblo. Y bueno, seguiremos trabajando, si no es a través de esta pregunta que ellos han negado, también existe la posibilidad de realizar reformas a la ley que nos permitan darle control, darle orden a las competencias que tiene la Corte Constitucional, que últimamente se han extralimitado, pero precisamente desde mi despacho he presentado un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Garantías Jurisdiccionales que no se alinean precisamente a lo que es el control político, el control a las competencias de la Corte Constitucional, pero sí se alinea a que ésta pueda tener un orden y un... Bueno, ahí estaba la asambleísta de ADN, Lucía Pozo. Esa es su apreciación respecto a lo que la Corte Constitucional, a través de sus jueces, rechazó prácticamente. No va por enmienda, nada, dice esto de pedir
enjuiciar a los jueces de la Corte Constitucional. Y ahora vamos a ver y a escuchar a Luis Fernando Molina de la Revolución Ciudadana, quien dice también lo siguiente. Escuchemos. En primer lugar, decir que las dos preguntas que quedan, tanto el contrato por horas como la reducción de los asambleístas, ya fue consultado y el pueblo primero ya se pronunció, le dijo no a la contratación por horas y no a la reducción de asambleístas. Y en esos hay argumentos y elementos que son fundamentales. La reducción de asambleístas es una respuesta populista desde el punto de vista constitucional que no resuelve la crisis de partidos políticos que vive el país. Es decir, los problemas que tienen cada una de las bancadas, los cuestionamientos al señor Chamba, el tema de Dominic Serrano, no se resuelven con una reducción de asambleístas, se resuelve con los dispositivos y mejorar los mecanismos de democracia interna para la selección de candidatos. Entonces, nada se resuelve con la reducción, más bien hay un riesgo de representatividad. Por ejemplo, yo represento a los cantones de Pichincha, y lo que ocurría antes de esta forma de distribución es que los cantones no teníamos pues una representación, porque la representación de Pichincha, valga la redundancia, se concentraba únicamente en Quito. Lo mismo va a pasar con las provincias pequeñas, donde se reduzcan de 3. Bueno, ahí estaba el asambleísta Molina de la Revolución Ciudadana. 3 criterios, 3 apreciaciones, ingeniero, respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las preguntas para la consulta popular del mes de noviembre, el 30. Pues yo ayer comentaba, de una forma muy popular, decía que cómo van a pedir que se suiciden ellos mismos. O sea, definitivamente no va, pues ya está, ¿no? De ahí lo otro, de la cuestión de la castración química, se argumenta que científicamente no es una solución. Aquí lo dijimos, se recuerda, ingeniero, si se recuerda el inicio de esa noticia que salió y que se hizo público, nosotros lo dijimos, si se recuerda, que científicamente, claro, por supuesto. Disculpe, ingeniero, continúe. Ya. Y en el que concierne a lo otro, pues, o sea, hay que tener memoria también, porque, o sea, te quieren introducir las cosas que no se ha podido hacer, que no se han podido hacer mediante los otros mecanismos. Por ejemplo, la Corte aprueba la situación del turismo por hora, y eso, pues yo recuerdo que fue la consulta anterior y la gente negó esas preguntas. Pero ahora la acomodaron en un sector, ¿no? Y con ese sector ahí se van añadiendo, se van cortejando los otros para poder llegar a lo que verdaderamente quieren. En definitiva, pues, es una pregunta que no tiene un interés nacional, es un interés muy sectorial y particular también, ¿no? O sea, no vemos una situación. Y de ahí te digo lo otro, lo del Consejo de Participación Ciudadana. Sabemos que definitivamente la Corte Constitucional no va a aprobar. De las tantas preguntas, Julio, que se han dado, creo que quedaron 4 nomás. 4 no han quedado. En definitivo ya va eso mucho, como dice la gente, ya va recortado, va a ser Senado. Y ese es otro problema más absoluto. ¿Por qué? Porque hay preguntas que de una u otra forma, pues, como señalan los asambleístas, que gozan de popularidad. O sea, son preguntas populares, o sea, afianzándose en el populismo del sector, a donde se embriaga por ciertas situaciones y termina votando por una determinada pregunta, sin tener verdaderamente, pues, el análisis completo de aquello. De ahí esperemos a ver qué pasa de aquí al siguiente mes, porque las cosas van a seguir yendo en contra, ¿no? O sea, yo digo así porque verdaderamente, pues, hay cosas que la Corte va a negar, ¿no? Va a negar esa constitucionalidad que presentan las demandas, la Corte va a negar definitivamente,
porque se han excedido y eso no han legislado bien, definitivamente. Entonces, y lo otro, cada quien también se aprovecha o ahí coge un alito, con un espacio para darse flores, ¿no? Y decir, pues nosotros somos los que estamos en esta lucha, ¿no? Así es, ingeniero. Nosotros lo dijimos desde un comienzo, al principio, de cuando salió aquella noticia de la castración química para violadores. Nosotros dijimos que sin ser abogados veíamos y que le estaban dando chance a los derechos humanos, porque por más violador, contumaz violador, dijimos nosotros que sea, no puede pagar 2 condenas pues al mismo tiempo. Si ya es sentenciado a tantos años de la privación de la libertad, ya está sentenciado. ¿Por qué tienen nuevamente que sentenciarlo castrándolo químicamente, ingeniero? Esa es otra condena pues que le están poniendo. O sea, 2 condenas al mismo tiempo. Y eso constitucionalmente, sin ser abogado, nosotros dijimos, sin ser jurista ni nada, veíamos que no puede una persona pagar por un delito 2 condenas al mismo tiempo. Si ya está privado, a ver, se lo priva de la libertad o se lo castra, cualquiera de las dos, pero no las 2 condenas al mismo tiempo, pues, ingeniero. Y dijimos, eso es darle chance a los derechos humanos. Sí, sí, esa es la verdad. Y ahora sobre esto de que se podrá o no se podrá enjuiciar a los jueces de la Corte Constitucional, lo han dicho los jueces. Ellos son los guardianes de la Constitución que rige al país y nos rige a todos nosotros, nos protege y todas esas cosas. Si ellos son los guardianes, los custodios y los que defienden la Constitución, ¿cómo pueden ser enjuiciados por defender la Constitución? Es lo que más o menos están diciendo, que eso no puede ir por enmienda. Y ahora sobre el Consejo de Participación Ciudadana, tampoco puede ir por enmienda, porque es un organismo de ente público que puede ser abolido, desaparecido o ratificado con una constituyente, porque como tal consta en la Constitución, tal como consta la Asamblea, los ministerios, la Corte Constitucional, asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana lastimosamente goza de aquello, ingeniero. Entonces no puede ser por enmienda. Tendrían que llevarnos a una constituyente, a un referéndum, qué sé yo, pues, ¿no? Pero más o menos dicen a una constituyente, para cambiar la Constitución y así poder desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Aunque haya que rascarse, ingeniero, ya están diciendo constitucionalmente que no se puede, no es que ellos se oponen, o no es que ellos no quieren que el Consejo de Participación Ciudadana de pronto ya no exista. Por ellos le da lo mismo, eso es lo que yo también interpreto. Algo iba a decir usted, ingeniero, disculpe. Las preguntas están diseñadas y podrían incluir también cierta intención al respecto. A ver, usted dijo, usted no es abogado, yo tampoco soy abogado, pero por la experiencia que tenemos, sabemos que no se puede alterar la estructura de la Constitución, ni vía referéndum ni vía enmienda, ¿verdad? Es decir, si usted quiere sacar de la Constitución al Consejo de Participación Ciudadana, está alterando totalmente la estructura de la Constitución. Claro, ¿no? así es. Entonces, no es que dice usted que de tales miembros vamos a quitar miembros, vamos a poner miembros, pero el Consejo existe, ¿no, verdad? No, ahora lo quieren sacar. Una enmienda sería que dentro de la estructura del Consejo
se vaya a realizar algún cambio, alguna modificación, ¿no? O algo por el estilo. Otra cosa es decirle se van. O sea, y eso no se puede hacer. Porque si altera, ¿no? En eso 100%, Julio, o sea, totalmente de acuerdo. Y cualquiera que analice el tema, bueno, tiene que ser a través de una constituyente, entonces, ingeniero, sí, ¿no? ¿Verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Eso es todo, así. Entonces nos ocurre, sí, ingeniero, sí, continúe. si nosotros somos abogados y razonamos de esa manera, ¿no? Porque verdaderamente así es. Imagínense ellos que tienen cuerpos legales, tienen una asamblea, ¿no? Tienen estructuras jurídicas, grandes sabios jurídicos ahí. No se van a percatar de aquello, Julio, para poder poner eso, para poder preguntar aquello. Entonces, y es que digo yo, ¿con qué intención lo hacen? Cabe la pregunta, Julio, que son tan ingenuos. ¿O quién está trabajando en contra del presidente? Hablemos, hay varias preguntas, varias cosas que necesitamos respuesta. Ingeniero, es lo que siempre hemos preguntado, ¿quiénes son los asesores jurídicos del gobierno? Dice, la verdad, pues, y eso dice el pueblo, pues, ¿quiénes son los asesores jurídicos que le hacen, bueno, esas preguntas? No sé, bueno, ahí no sé, en realidad, con qué intenciones también de pronto plantean aquellas preguntas, ingeniero. Sí, pues. Claro, queda algunas interrogantes. Claro. Quedan algunas interrogantes al respecto, Julio. Yo siempre he dicho, el pueblo no podrá tener un título académico, pero la universidad de la vida les enseña a pensar y a razonar. Por eso yo digo, será la misma necesidad que les hace intuir. Por eso es que decía Velasco Ibarra, el pueblo es intuitivo, ingeniero, el pueblo es intuitivo y de ahí no hay que moverse. Usted del pueblo, de la persona menos preparada, usted algo aprende de ellos. Así de fácil y así de simple. Mira, nosotros conversamos y me dicen, hermano, esto es... Y después, claro. Por ejemplo, hoy día yo no había caído en cuenta de los 21 meses de gobierno, y de los 21 meses de gobierno, 3 meses se han pasado viajando, me dicen, y nada de resultado en 3 meses. No, me decían. Y ahí es que me dijeron, puede venir, pero ellos tienen cómo hacerlo, tienen todo. Si quieren ayudarnos, eso tiene que ser ya, de inmediato. Bueno, ese es el pensar y el sentir, cambiamos el tema, ingeniero, pero vamos a los planteamientos de las preguntas de la consulta popular que nos hacen nuevamente retroceder, pues no. Por eso digo que, como usted dice, quedan algunas interrogantes. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué plantean esas preguntas? ¿Piensan que el pueblo es tonto? No lo es, no lo es. Vamos a ver qué pasa, ingeniero. En realidad esperemos a ver qué pasa. Ya se anunció para el 30 de noviembre por parte del presidente. Yo creo que será el 30 de noviembre, creo yo. Y refresquemos cuáles son las preguntas que fueron aprobadas por la Corte Constitucional y cuáles han sido las rechazadas. A ver, vamos con la información. Muy buenas noches, amigos de Quimmo TV Digital. Así es, Corte Constitucional no da paso a 4 propuestas del presidente Daniel Noboa, incluida preguntas de referendo y consulta. Ante esto, la Corte Constitucional se pronunció ayer jueves 4 de septiembre sobre las 6 preguntas del presidente Daniel Noboa, 4 de referéndum, una pregunta de consulta popular y una reforma parcial. El organismo emitió un dictamen en casi 3 semanas de que el presidente Noboa, el 13 de agosto, formalizara la propuesta con la intención de que los ecuatorianos se pronuncien en un referendo y consulta popular. La Corte Constitucional, compuesta por 9 jueces constitucionales, resolvió que sí procede en vía enmienda constitucional de constitución lo que es la contratación laboral por horas en sector turístico, solo en la primera relación laboral, garantizando derechos, la reducción del número de asambleístas, manteniendo
criterios de representación territorial y poblacional. Y no proceden vía enmienda lo que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, juicio político a la Corte Constitucional, a jueces de la Corte Constitucional. Los argumentos de la Corte, el máximo organismo de control constitucional subrayó que la enmienda es para ajustes puntuales y no alterar los elementos fundamentales de la Constitución, la estructura del Estado, ni restringen los derechos. Señaló que la propuesta sobre el trabajo por hora en turismo y reducción de asambleístas cumple este criterio. En cambio, las propuestas sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, juicio político a jueces constitucionales, excede el marco de enmienda y requiere vías más profundas de reforma. Sin embargo, aclaró que este dictamen no aprueba ni rechaza todavía el referendo, solo califica el procedimiento correcto de modificación a la Constitución para cada propuesta. No van casinos vía consulta popular, pues además de esto la Corte Constitucional negó la propuesta de la consulta popular presentada por el presidente Daniel Noboa para permitir el funcionamiento de casinos y salas de juegos en hoteles 5 estrellas. El organismo determinó que se incumplió con las cargas de claridad y lealtad que deben guiar la redacción de una consulta popular. Asimismo, no a la castración química vía reforma parcial. Negó esta propuesta de reforma parcial a la Constitución para introducir la castración química obligatoria para personas con sentencia condenatoria, ejecutoriada por delitos sexuales, y crear un régimen confidencial de dichas personas. La Corte concluyó que la propuesta no es idónea, evitar la reincidencia y es restrictiva de derechos constitucionales, excediendo los límites de la reforma parcial. Bueno, ahí hemos refrescado, ¿no?, la resolución de la Corte Constitucional respecto a las preguntas para la consulta popular. Ahí está. Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto que hay un descontento generalizado en el país por este organismo, esta institución. Pero como tal, yo creo que no es el Consejo de Participación Ciudadana, sino de los vocales que la conforman. Esa es la verdad, esa es la verdad. Se dijo que se creaba este organismo para nombrar las autoridades, ¿sí? Pero que esos vocales tenían que ser personas idóneas, ¿sí?, que tenían que ser personas, no, por supuesto que todos, aquí no podemos negar, todos tenemos algo de político, sí, nos gusta, sí, pero dijeron, si tienen alguna admiración para tal o cual partido político o líder político, hasta aquí nomás, pero que no pueden ser ni auspiciados por esas tiendas políticas, ni ir allá como vocales siendo militante a sí mismo de cualquier partido político. Pero eso está ocurriendo, eso ha ocurrido. Claro. Sí, ingeniero. Sí, eso ha ocurrido siempre. Siempre. Y es que verdaderamente, pues, la estructura jurídica del código de la democracia no está claro. Lo hicieron precisamente medidas de ajuste. Y por ahí, cuando se ha podido hacer algo, imagínense cuál ha sido el grado de corrupción a ese nivel que se ha ventilado, que muchas veces han salido por otros temas, se los ha cambiado, ¿no? Por tráfico de influencia, por chanchullos y tantas cosas, ¿no? Y no se los ha sacado porque verdaderamente han sido auspiciados por los partidos políticos. Hay que hacer claro eso. Pero el código de la democracia, pues, no estipula claramente, tácitamente tal cosa. Entonces, como decían los abogados, echa la ley, echa la trampa. Definitivamente, pues, puede ser muy, muy bueno el organismo, pero de la forma como se está manejando, no hay cómo creer, pues.
Para que Claro. exista así, mejor que no exista. O sea, y un organismo de mucha importancia, pues el quinto poder del Estado, donde se van a nombrar las personas que van prácticamente a dirigir, ¿no?, los organismos de control y los diferentes niveles de alta jerarquía en este país. Sí, así es, ingeniero, así es. Pero bueno, no hay valores, ingeniero, empezando por allí. Sí, así Porque es. van y hacen otras cosas. ¿Sí? Algo iba a decir usted, ingeniero. Efectivamente, así. ¿Qué valores puede haber cuando todo el mundo va hecho el sapo ahí? ¿No? Así Y es. con el respeto que merecen, Así hay es. personas que son honorables, pero la gran mayoría pues, han sido auspiciadas por partidos políticos, hay que ser claro en eso. Y no Y es que lo decimos muchísimos nosotros. que piden que actúen honestamente, son los primeros en quererlos captar, ingeniero. Esa es la verdad, reclutarlos. Esa es la verdad también. No hay para qué negarlo. No hay para qué negar. Esto es como la asamblea, ingeniero, cosa igual. Sí. Ya la Yo asamblea veo a ya. asambleístas falta de valores, ingeniero. No hay honestidad. Eso no es ser honesto, que llegan por una tienda política y por interés, que esa es la verdad, por intereses personales se cambian. Sí, pues, recién se dan cuenta cuando llegan a la asamblea que el partido por el cual llegaron no es su línea. Sí, pues lo que... No, No, pues no es ya así. con ese cuento ya a otro lado. Sí, ingeniero. Entonces, mire usted, carecen de todo esto, de valores, de honestidad. No hay honestidad, no hay nada, ingeniero, no van en función de pueblo. Intereses personales, esa es la verdad. Y ya que estamos hablando, por ejemplo, de esto, me decían también el día de hoy sobre la pregunta de los casinos. Me decían, Flecha, tú siempre dices, ¿quiénes son los dueños de los hoteles 5 estrellas? Me dice, y es la tía del presidente, doña Isabel Noboa. Yo le dije, tú sabes que ella tiene una cadena de esos hoteles de primera. Entonces, hacia allá va la pregunta. Solamente yo repito lo que me dijeron hoy día, nada más. Me dicen, la tía, pues doña Isabel Noboa. Ellos, dice, son los dueños de esos hoteles de punta de 5 estrellas. Ella, el yerno, señor Pablo Campana, me dice, ellos son los dueños de esos hoteles. Entonces, por eso era la pregunta. Entonces, despertamos de todo eso, ingeniero. Mira, el pueblo está en todas. Ingeniero. Sí, así es. Sí, el pueblo, chica, está en todas. Así estamos, ingeniero. Bueno, ¿qué se puede hacer? No sé, que tenemos que ir a la consulta popular. Nos vamos a la consulta popular. ¿Y qué proyecto es que presenta el asambleísta de la Revolución Ciudadana? La asambleísta Gabriela Molina. Vamos a ver y escuchar qué proyecto presenta. A ver, producción. Así es, la legisladora de Revolución Ciudadana, Gabriela Molina, presentó en lo que es la Asamblea Nacional, en el Departamento de Gestión Documental, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta explica que la iniciativa de su propuesta busca es fortalecer la figura del juicio político que proponen los legisladores a ciertas personas de los poderes del Estado. Con esto busca lo que es evitar que el CAL o la Comisión de Fiscalización obstaculicen estas facultades constitucionales y legales que tienen los legisladores, expresa ella. Esto debido a los últimos acontecimientos
de propuestas que han dado varios asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana, la primera con el asambleísta Fernandín Álvarez y ahora último con el asambleísta Jorge Chamba, en la cual ellos han propuesto que se den una iniciativa de sometimiento a juicio político o sometimiento a la Comisión de Ética, y el CAL les ha bloqueado estas propuestas o estas iniciativas a los legisladores de la Revolución Ciudadana. Bueno, ahí está esa propuesta, ingeniero, en la Asamblea, y el bloqueo que existe a la misma. Micrófono, ingeniero. El micrófono. Micrófono, Es lo ingeniero. mismo que ellos aquí. Ellos también, cuando tenían el control de la Asamblea, hacían lo mismo. ¿Sí? Esto sí, esto no, y punto. Y bloqueaban todo lo que ellos después decían. Bueno, se acabó. Y eso es lo malo que aquí siempre hemos criticado. Hemos dicho que las cosas no deben de ser así, ¿no? Es importante, ahora viven en carne propia lo que ellos hacían. Sí, así es, ingeniero. No es que estamos defendiendo. Nosotros hemos sido los primeros críticos de esta gente, ¿no? Hemos dicho que así no se debe de legislar. Bueno, sin embargo, pues las cosas se dan así. Se dan así. Y es lamentable, pero es lamentable, ¿no? Sí, ingeniero, están recibiendo de su propia medicina ahora. Esa es la verdad, sí, es la verdad. Pero bueno, tampoco es justificación, ¿no? Que porque ayer lo hicieron, está bien que ahora lo hagan. No, pues, si queremos esos cambios, ingeniero, bueno, pues, hay que ser transparente. Sí, pues, y hay que ser honesto consigo mismo y con el pueblo ecuatoriano, pues. A pesar que ya el asambleísta Jorge Chamba, reconoció, él dice que es un error de buena voluntad la que él cometió, es un error de buena voluntad. Recién se da cuenta que es un error de buena voluntad. Palabras del expresidente, el error de buena voluntad cuando la perfecta era ministra del Ambiente. 40 millones que tenían en juego, decía que el control decía que fue un error de buena voluntad. Pero ya se va a arreglar eso. Ah, sí, ingeniero, bueno. La ley de transparencia social tiene su primer Bueno, demanda de constitución. y se nos viene el tiempo, ingeniero, pero bueno, vamos con esa ley de transparencia social. Ya tiene su primera demanda de inconstitucionalidad. Vamos con la noticia. No le decía a Julio, le decía que todo eso va a tener su acogida. ¿Sí? Así es, ingeniero. Vamos con la noticia. Así es, el día de hoy se dio a conocer que es la ley de transparencia social que fue aprobada por la Asamblea Nacional ya cuenta con su primera demanda de inconstitucionalidad, y quien la plantea es, vamos a ampliar la información, pues según lo que confiere en el artículo 439 de la Carta Magna, para interponer una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 77 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ante esto se da lo que es que comparezcan ante ustedes lo que propone acción pública de inconstitucionalidad a la Ley de Transparencia, publicado en el tercer suplemento del registro oficial. Pues esta normativa no le va bien a algunos sectores, quienes ya han puesto esta demanda de inconstitucionalidad, pues el día de hoy se acercaron lo que es a la Corte Constitucional para plantearla desde lo que es la acción de inconstitucionalidad. Esta demanda fue entonces interpuesta en la mañana de hoy por el ciudadano Carlos Hernández Heredia Fiallos, quien
pone esta demanda y ante toda esta ley y apela a que la norma incurre en vacíos de inconstitucionalidad insubsinables en un proceso de formación. La demandó a la Asamblea y la Presidencia de la República con el argumento de que se habría cometido una flagrante violación al principio de unidad de materia, se habría vulnerado el deber de deliberación en el proceso legislativo, el principio de seguridad jurídica y el principio de supremacía de la Constitución al haber sido ignorado sus normas procedimentales. En particular, el ciudadano reclamó la inclusión de 3 disposiciones reformatorias, la cuarta en materia tributaria, la quinta sobre materia minera y la sexta sobre materia tributaria. Sobre la disposición de la reforma cuarta, el demandante sostiene que ésta crea un impuesto a los derivados y un pago a una cuenta sobre utilidades no distribuidas, por lo que no guarda conexidad alguna con materia principal de la ley de transparencia. En tanto, sobre las disposiciones reformatorias quinta, el ciudadano dice que esta es la violación más flagrante, pues alteraría las fases de exploración minera y las cuales de caducidad de concesiones, por lo que es una materia que carece de forma absoluta y evitando de toda conexidad con el eje de la ley. La inclusión de esta disposición demuestra que la ley fue utilizada como un vehículo para aprobar reformas que debieron ser objeto de sus propios proyectos de ley con un propio debate técnico y político. Este vacío por ser objetivo y afectar la estructura misma de la ley de su concepción. Es de carácter insulable. Esa demanda, la demanda, ¿quién la presenta? La presenta el ciudadano, ya le digo el nombre, Carlos Hernán Heredia Fiallos. ¿Qué le parece esa demanda de inconstitucionalidad ya presentada en la Corte Constitucional a la ley de transparencia, ingeniero? Sí. Carlos Hernán Heredia Fiallos hace un análisis bien, que parece que conoce bien el tema, porque en el primer párrafo demanda básicamente es a la Asamblea y a la Presidencia, ¿no? Demanda y estipula, y es verdad, aquí nosotros hicimos un comentario sobre el exceso, o sea, no se puede, pues eso, ¿se acuerda, Julio? Aquí dijimos nosotros, Carlito, que eso de ahí es grande, o sea, ¿cómo es posible que el señor empresario Ganes reinvierte y no paga impuestos? ¿Por qué? Porque esa es la figura. Sí. Esa es la figura. Sí. Entonces, yo dije, esto de aquí, seguro que ahí está. Y ahí lo tenemos, con nombre y apellido. Clarito está ahí. Es que no se puede permitir aquello tampoco. O sea, vos no sé, que no conocen, se hacen o cómo la cosa, ¿no? Si quieren favorecer a los grandes empresarios, pues háganlo en los tributos, pero no de esta manera yendo en contra de la Constitución. O sea, hay estructura ahí dentro del Código Financiero, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? Pero no, o sea, ahí se crea más inseguridad jurídica en los procesos. Mira, si alguien pensaba ya venir a invertir, mira, hasta que no se resuelva eso, no están hasta las... Pues, ¿qué va a pasar? Se va un año más sin inversión. Es que eso es lo que pasa, Julio. Eso es lo que pasa. Sí, ingeniero, así es. Entonces, seguimos en retraso. Sí. Bueno, estas noticias, ingeniero, que hay que darlas a conocer y al mismo tiempo hacer un comentario al respecto. Lastimosamente el tiempo ya se nos vino, ingeniero. Ya estamos con el tiempo. Y este señor Carlos Hernán Heredia Fiallos, o sea, él pide a la Corte Constitucional que se declare toda la ley. Sí. Si él la pide toda la ley. Y básicamente porque aparentemente, ¿no?, es una violación y falta de conectividad en todo lo estipulado en esa ley. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, ingeniero. Esperemos, recién la presenta, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional.
habrá pronunciamiento, más pronunciamiento al respecto, más demanda, digo yo, nada más. ¿No? Es una ley, olvídese eso. Sí, olvídese. Sí. Bueno, el tiempo, ingeniero. Ya el día lunes estaremos ampliando todas estas informaciones y estaremos comentando sobre, digo yo, otras demandas que de pronto se presentarán. Vamos a ver, sí. Tenemos que esperar. Ingeniero, hoy viernes, después de todas estas noticias que hay que dar feas, porque son noticias, no son halagadoras, ingeniero, estas noticias. La verdad es que el pueblo ecuatoriano se siente bastante molesto, por decirlo menos, respecto a lo que estamos viendo, a lo que vivimos y todo lo que ocurre acá en el país, ingeniero, todos los problemas habido y por haber. Esa es la verdad. No queremos nosotros con esto atizar el fuego de ninguna manera, no. Si es público, pues es público. Y este es el comienzo. También el gobierno tendrá también momentos en que va a hacer sus réplicas, pues, ¿no? A defenderse. Veremos a ver qué pasa, ingeniero. Bueno, hoy viernes, ¿sí? Viernes de caballeros. Vamos, después de estas noticias feas, sumamente feas, a alegrar la vida, ingeniero. ¿Qué le parece? Un poquitito. Vamos a hablar. Sí, amerita el momento. Y escuchemos, a ver, producción, ¿qué tiene para el día de hoy? Para hoy viernes 5 de agosto. Adelante, producción. Vamos. Alegrar la vida. Viernes de caballeros. Estamos el día de hoy. Adelante. ¡Cumbia! ¡Cumbia sambuesana! A lo Manuel González. Se baila la cumbia con una esperma en la mano.
Rosana. Un saludo para ti, Manuel González, allá en la península, en la provincia de Santa Elena. Amigo, grato amigo. ¿Sí? Ahí estaba, órgano y ritmo, la orquesta de Manuel González, con quien hemos tenido la oportunidad de haber trabajado muchas veces. Qué bien producción, linda música para alegrar este viernes, Viernes de Caballero. Ingeniero, esa música lindísima. Ahora, duro se bailaba en aquella época. Sí, sí. Buen ritmo. Buen ritmo se bailaba, por supuesto, con orquesta. Bailamos nosotros con orquesta, que es DJ, orquesta. ¿Sí? Sí es. Ese lujo nos dimos, ingeniero, ¿sí? Hay que decir las cosas como son. Ese lujo nos dimos de bailar con estas orquestas. Y a su vez, ahora son nuestros amigos. ¿Sí? Manuel González. Hemos trabajado con él. Una vez trabajamos con él, con el nieto de Julio Jaramillo, con Cristian Jaramillo. Así fue, ¿no, Julio Horacio? Sí. La orquesta era Manuel González, Cristian Jaramillo. Oiga, Mr. Continente, Hugo Enríquez. Y te voy a regalar un continente con él. ¿Quién más estaba esa vez que nos tocó trabajar? Bueno, no me recuerdo si era Lilian Suárez o era Marcia Casanova. Pero bueno, fue un espectáculo de primera que tuvimos. Ese privilegio de trabajar con todos estos artistas. Imagínense ustedes, creo Marcia Casanova, creo que era, o Lilian Suárez, bueno, pero Cristian Jaramillo, el nieto de el Ruiseñor de América, sí, con él, la orquesta de Manuel González, en algunas veces hemos trabajado, algunas veces. Hemos tenido ese honor, ese privilegio de presentarlos, ¿sí? Nosotros como animadores y ellos poniendo el disfrute de la música. Bien, bien. Hay que recordar esos tiempos, ingeniero. Hay que recordar esos tiempos. Tiempos bonitos. ¿Qué tiempos aquellos que ya no vuelven? Que ya no vuelven. Solamente nos queda el recuerdo. Si ustedes quieren ver a Manuel González, pueden entrar a mi Facebook. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo a Manuel González cuando estábamos presentándolo en mi Facebook. A Cristian Jaramillo, Hugo Enríquez, sí, Mr. Continente. Hugo Enríquez ganó el Festival Iberoamericano en Nueva York, ¿sí? Que después pasó a llamarse el Festival OTI, pero primero tenía el nombre de Iberoamericano. Ahí ganó con esa linda canción de... ¿Cómo es que se llama? El compositor quiteño, el autor de este tema, ahí se me fue. Bueno, ganó. Y ahí participaron todos los países de América y 3 de Europa. España, Portugal e Italia. Hugo Enríquez se alzó con el primer lugar. Después se llamó Festival OTI. ¿Algo decía usted, ingeniero? Sí, la canción, pues te voy a regalar un continente. Claro, así es. De Romeo Caicedo es el autor. Romeo Caicedo, quiteño, gran compositor ecuatoriano, Romeo Caicedo, gran poeta, ¿sí? Hugo Enríquez, gran cantante guayaquileño, orgullo ecuatoriano. ¿Y qué decir de Cristian Jaramillo, el nieto del Ruiseñor de América? A Cristian lo conocí por su papá, por Julio Jaramillo Sánchez, el primer hijo de Julio Jaramillo, porque el primer hijo de matrimonio fue Julio Ángel Jaramillo Rivera, que en paz descanse, ¿sí? Ah, no, ya los dos se fueron, pues claro, Julio Francisco Jaramillo Sánchez ya se fue, pero primero se fue Julio Ángel Jaramillo Rivera. Ese fue el primer hijo de matrimonio de Julio Jaramillo, con quien se casó con doña María Eudocia Rivera Echeverría. Los conozco porque me tocó trabajar con ellos, ingeniero. Así es, ¿no, Julio Horacio? La morenita, bueno.
Siempre mis hijos han estado conmigo trabajando y laborando. Qué bonito recordar estos tiempos, aquellos ingenieros que no vuelven. Y desde ya, ingeniero, adelanto, para las fiestas de octubre, vamos a hacer un programa lindísimo, lindísimo. En el mes de julio, Horacio, de acuerdo ¿cómo es que se llama esto de los historiadores? La Academia de Historia, la Academia de Historia de Ecuador ya quedó establecido y le piden al municipio, por favor, enmendar, arreglar aquello. La fundación de Guayaquil es en el mes de agosto, 15 de agosto, ¿no? Sí. Está comprobado, aprobado, de que fue el 15 de agosto y no el 25 de julio, como hemos venido nosotros recordando. Sí. Capítulo Guayaquil, la Academia de Historia de Ecuador. Capítulo Guayaquil. Ya va a quedar establecido entonces que la fundación de Guayaquil fue el 15 de agosto, no el 25 de julio. Pero bueno, eso será fiesta patronal, dicen por Santiago, el apóstol Santiago. Por eso es que Guayaquil lleva el nombre de Santiago de Guayaquil. Bueno, ya esa es otra historia. Qué bonito recordar y hablar. Unos minutitos, ya me están haciendo, a ver, que ya, unos minutitos, ¿sí? No se pierde nada. Son hechos históricos bonitos, ¿sí? Se me borró el cassette. Bueno, la fiesta del 25 de julio entonces será en homenaje al apóstol Santiago, ¿sí? Que los españoles, pues, allá celebran ellos con bombos y platillos. Por eso es que Guayaquil lleva el nombre de Santiago de Guayaquil, porque fue fundado por los españoles. Ya, bueno, esa es otra historia. Así va a quedar históricamente que la fundación de Guayaquil está comprobado, aprobado de que fue el 15 de agosto y no el 25 de julio. Y les decía que para el 9 de octubre vamos a hacer unos programas bonitos, muy bonitos. En julio pusimos toda la música ecuatoriana que le han dedicado grandes poetas ecuatorianos, quiteño, cuencano, lojano, de todas partes, hasta peruanos y libaneses, ¿sí? Ahí está la poetisa esta peruana, Chabuca Granda, ¿sí? Que le dedica Guayaquil, Puerto Abrigado. Y qué decir de Nicasio Safadi, libanés, no son de acá, libanés. Es el autor de la música del pasillo Guayaquil de mis amores. Y qué decir de doña Olguita Gutiérrez, argentina, como le canta a Guayaquil y al Ecuador. Y qué decir del Puma, José Luis Rodríguez, también le canta a Guayaquil junto a su ex esposa. A esa gran actriz también, que es Lila Murillo, cantan a dúo. Bueno, esa canción se nos quedó, Julio, en el mes de julio, ¿no? Julio, bueno. Entonces, para octubre, ¿sabe qué música vamos a poner, ingeniero? La música cuando usted era joven, adolescente. Esa música vamos a poner, porque ese es el Guayaquil de estos viejos que están aquí y de muchos que nos ven, que nos sentimos orgullosos de su sintonía, y de ustedes jóvenes van a disfrutar de la música nuestra, de nuestra adolescencia, ¿sí? Porque eso es Guayaquil, porque para las fiestas de julio y de octubre venían todos estos artistas mencionados, de todas partes del mundo venían, ¿sí? Acá estuvo Rafael, Camilo VI, todos ellos estuvieron. En la Feria Internacional de Durán estuvieron ellos. Pero en la feria de Caraguay, donde ahora es el mercado de Caraguay, aquí en Guayaquil, ahí funcionaba la feria ganadera,
ahí se presentó desde Celia Cruz, Daniel Santos, anécdotas lindas, que en su momento me la conversó Lucho Gálvez. Cuando se presentaban esos grandes artistas que ustedes lo han visto en las películas del cine mexicano, me refiero a Clavillazo, Mantequilla, Resorte. Julio Jaramillo va de incógnito a la feria de Caraguay y ellos estaban en el escenario y lo alcanzan a ver y paralizan y le dan la bienvenida a Julio Jaramillo diciéndole que para ellos era un honor, un privilegio que un artista de la talla de Julio Jaramillo haya ido a la feria a verlos actuar. Así de fácil y así de simple. Son realidades. La feria de Caraguay, ¿sí? Cadena radial Guayaquil, eso es Caraguay, ¿sí? ¿Ya? Entonces estaremos con música. No adelanto más, ingeniero, porque si no, pues, no vale el después. Mejor es dejar incógnito todo. No es música dedicada a Guayaquil, es música de los jóvenes de la década de los 60 a los 80. Y que ustedes ahora la escuchan esa música, pero ahora con nuevos instrumentos, ya modernizada, ¿sí? Modernizada, sí. Y los artistas que las han regrabado y que lo hacen bien, pero la música original va, así que estén pendientes, ¿sí? Para octubre tendremos esa música, ¿sí? Yo creo que vamos a ser los primeros aquí en el país de hacer un programa de esta. Sería algo novedoso, porque todos los medios se dedican a la música, que Guayaquil de mis amores, que guayaquileño, que guayaquileña y todas esas cosas, ¿no? Nosotros vamos a recordar, a refrescar nuestra música, para que vean que nuestra época fue sumamente bonita, lindísima, lindísima. Ingeniero, con esto nos estamos retirando. Yo quiero invitarlos, antes, ingeniero, disculpe, quiero invitarlos para el día domingo, no dejen de ver, ¿sí?, el compendio de las noticias de la semana, las principales noticias que se han generado en esta semana, ¿sí? Estará entonces el semanario Flechazo informativo con la abogada Eva Quinde Moreno, el compendio de las principales noticias que se han generado en esta semana. Y en la noche estaremos con Ecuador y su música, la música ecuatoriana. Así que no dejen de vernos el día domingo. Está hecha la invitación. Con esto nos retiramos, ingeniero. Bueno, pues mis queridos hermanos ecuatorianos, no nos toca más que agradecerle como siempre todos los días por estar siempre pendiente de esta su programación especial de Opinión y Controversia. Les deseamos un feliz fin de semana y hasta el día lunes. Felicidades y muy buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.